Hola, buenas noches, bienvenidos, es un gusto como siempre saludarlos, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Aquí comienza un nuevo capítulo de Zona Franca para hablar de Nicolás Maduro, que ya cumplió 10 años en el poder, perpetuado allí en medio de su dictadura. Tras graves crisis humanitarias y denuncias de violaciones al derecho internacional humanitario, a la no democracia en ese país, el gobierno colombiano se ha encaminado en una idea: hacer de mediador en la grave crisis del hermano país. Una cumbre sobre Venezuela en Colombia con el objetivo de facilitar la democracia o más democracia, que es lo que ha dicho el presidente Gustavo Petro, y propender por la caída de las sanciones, el levantamiento de las sanciones que pesan sobre el régimen de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. Menos sanciones, más democracia, dijo el presidente Gustavo Petro, que es el ejemplo, que es la tarea que va a emprender Colombia. El evento, la cumbre, en principio sonó muy bien. Bienvenidos todos los actores que quieran la mejoría de Venezuela y el restablecimiento de democracia. Esa fue la declaración del canciller Álvaro Leiva, el canciller de los colombianos, hace unos días desde Estados Unidos, anunciando esta gran cumbre que se desarrolló y que va a ser en Colombia este día. 2 días Oye, a todos los partidos de oposición se les va a garantizar lo que vamos a hacer el 25 en cabeza del presidente es abrir oportunidades para todos los sectores. Pero algo pasó y no va a ser una cumbre, por lo menos con presencia de la oposición al gobierno de Nicolás Maduro. Será una cumbre con 20 países y sus cancillerías que harán recomendaciones en medio de la crisis, recomendaciones a Colombia, pero también a Venezuela, entre otras cosas, para tratar de mediar en la relación tensa que hay allí en ese país con Nicolás Maduro. En el fondo, lo que se hay que analizar, lo que se debe analizar sobre la cumbre es cuál es el propósito, cuál es el rol del presidente Gustavo Petro, el rol de Colombia, y si es o no una bala de oxígeno para Nicolás Maduro, que en medio de su negociación con Colombia y su buena relación con el presidente Gustavo Petro intenta conseguir por lo menos un alivio de Estados Unidos. Será una cumbre, repito, sin opositores, por ejemplo Juan Guaidó, que salió en medio de circunstancias que aún siguen siendo motivo de preguntas, de interrogantes, sin María Corina Machado, sin Capriles, sin esos hombres conocidos de la oposición en Venezuela. Esta noche ese es el tema de conversación. Bienvenidos, aquí comienza Zona Franca. La oposición se ha pronunciado, muchos de ellos en el exilio, pero también está la voz de María Corina Machado, que ha dicho que ha sido una cumbre a la imagen y deseo de Nicolás Maduro. En esos términos se refirió la líder opositora Machado sobre la cumbre de venezolanos en Colombia, en Bogotá. Lo que se confirma es que esto ha sido un encuentro a la imagen y deseos de Nicolás Maduro. A la imagen y deseos de Nicolás Maduro. Los países invitados, los representantes de los venezolanos que allí aparecen y sobre todo la agenda. ¿Cuál es la agenda? Esta noche, como siempre, el debate, la opinión, el análisis de este tema, que es el tema de conversación, la presencia de Juan Guaidó, que parece resultarle incómoda al gobierno del presidente Gustavo Petro. Está con nosotros Heráclito Landines, que es representante en ejercicio del Pacto Histórico. Representante, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Camila, buenas noches a mis compañeros de panel y a todos los colombianos que nos ven a esta hora. Gracias. También está con nosotros Juan Falconer, que es analista político internacional. Profesor Falconer, buenas noches y bienvenido. Bueno, Camila, un placer, y a los presentes también, un honor estar aquí con ustedes. Gracias, señor. También está con nosotros la exdiputada venezolana Gaby Arellano, una mujer muy influyente, muy conocida en la política venezolana. Exdiputada, buenas noches y bienvenida. Gracias, María Camila, gracias a la mesa también y gracias a la oportunidad y saludos a la audiencia. Usted comparte la lectura de la líder opositora María Corina Machado, que esta es una cumbre hecha a la medida tipo sastre de Nicolás Maduro. Bueno, yo creo que el anhelo de la mayoría de los venezolanos, de los casi 7 millones que estamos hoy en el exilio y los casi 25, 26 que son la población en Venezuela, el anhelo es que esta intención que lidera el presidente Gustavo Petro llegue a buen término, que llegue a una solución real, que cese el deslave humano que sale todos los días por las fronteras entre Colombia y Venezuela y que se logre un cronograma electoral que sea
garante de todos los que participan allí, que haya veeduría internacional, que no haya inhabilitación, que no haya persecución, que se respete la Constitución. Es lo que hemos clamado, exigido, pedido, rogado, y que hoy el gobierno de Petro, como lo han hecho sus dos gobiernos anteriores, para nadie es un secreto que lo que suceda en Venezuela, para bien o para mal, tiene repercusión en la vida pública, política, económica de Colombia. Así lo hizo el presidente Santos, así lo hizo el presidente Duque. Hoy celebramos que el presidente Petro esté interesado en lograr una salida pronta y fructífera para todos los venezolanos. No queremos, y aquí lo digo en primera persona, yo no quiero que sea esta cumbre una dilatación más de los 15 intentos que ha habido en Venezuela por una conversación, una negociación. Parto de la buena voluntad. Quiero que la resolución que salga 25 de abril sea el comienzo de una ruta para lograr en el 2024 una elección libre, justa, transparente y verificable. Representante Landines. Yo creo que es un momento muy importante para América Latina y especialmente para Venezuela y Colombia. Lo que pasa en Sudamérica, en esta piedra angular que es la antigua Gran Colombia, Venezuela, Colombia, Ecuador, Panamá, repercute indudablemente en toda América Latina. Y está mostrando dos cosas. Uno, el liderazgo innegable del presidente Gustavo Petro, que ha sido reconocido en los propios Estados Unidos. Y dos, el interés de muchos países del mundo en acompañar un proceso democrático en Venezuela, en acompañar que se sienten a la mesa la oposición política con el gobierno actual del vecino país de Venezuela. Eso es muy importante, porque le estamos diciendo al pueblo venezolano que Venezuela no está sola, que aquí tiene un aliado muy importante que es Colombia, pero además otros 19 países que quieren acompañar este proceso. Y yo creo que eso es lo más legítimo que debe haber en los últimos años en relación con querer o ayudar en un proceso como este en Venezuela. Pero lo más importante yo creo que para los colombianos y para nuestros hermanos venezolanos es decirles que todo lo que se haga se hace por el pueblo de Venezuela. Y lo que pasa en Colombia, como lo dijo nuestra diputada, repercute en Venezuela. Y lo que pasa en Venezuela y ha pasado toda la historia, repercute en Colombia desde hace más de 200 años. Entonces, por eso tenemos que estar con Venezuela, con el pueblo de Venezuela, para que salgan de este enfrentamiento que no les sirve a los venezolanos, que es entre la oposición y el gobierno. La cercanía del presidente Gustavo Petro con Nicolás Maduro no le mete un ingrediente adicional, tal vez de tomar partido por alguna de las dos partes en medio de la discusión o la transición, que es la discusión que se está dando en Colombia? Yo creo que pueden haber muchos puntos en común en esta discusión, pero lo más importante es para todo el escenario del mundo y de Latinoamérica que contamos con el acompañamiento de los Estados Unidos. Y los Estados Unidos, aunque han puesto un bloqueo a Venezuela que ha sido injusto, yo creo que es el momento de superarlo, y los Estados Unidos, digamos en términos más políticos, ha dado un aval a esta conferencia que está haciendo hoy. Es muy importante ese acompañamiento de los Estados Unidos, porque es donde Venezuela tiene su mayor socio comercial en toda su historia, el mayor comprador de petróleo, donde tiene, entre otras cosas, refinerías de petróleo, donde tienes, y de donde vienen las grandes inversiones a Venezuela desde los años 50 con el boom del petróleo. Entonces es muy importante ese escenario, que es Colombia, los Estados Unidos y Venezuela, más los otros países que están sumando. Entonces, si hay puntos comunes con el gobierno de Venezuela, deben haber muchos, pero los puntos más comunes son con el pueblo de Venezuela, con los venezolanos. Ahí que somos los mismos. Juan, su lectura. María Camila, pues a mí me parece que esta iniciativa es muy loable por parte del gobierno nacional, por parte del presidente Gustavo Petro, pero sin embargo esto se queda corto porque hemos maltratado a una parte de la oposición venezolana, dejándola por fuera de la discusión. Entonces siento que de entrada se está haciendo el ejercicio mal. Por otro lado, me preocupa a mí que sea un interés de querer lavarle la cara al presidente Nicolás Maduro en el exterior, y esto es porque Colombia le ha dado un protagonismo que siento que no se merece, y aparte la frase célebre del presidente es más democracia y menos sanciones, pero Venezuela no es necesariamente más democracia. ¿Por qué cree usted que el presidente o que Colombia está en plan de lavarle la cara a Nicolás Maduro en el exterior? 4 visitas internacionales que ha hecho el presidente a Venezuela. Y la ronda que tuvimos en los Estados Unidos, la agenda principal era y tenía que ver con Venezuela. Entonces a mí me parece que el presidente funge o actúa algunas veces casi que como el canciller de Venezuela, olvidándose de los intereses nacionales. Siento que en la agenda de los Estados Unidos se falló
Y aunque con mucho cariño con los venezolanos y todo lo que está ocurriendo en el hermano país es importante para nosotros, siento que la dinámica no se está manejando bien. Y es que la democracia la estamos circunscribiendo al voto, al proceso electoral. La democracia es el respeto por las instituciones y la protección de las minorías contra el poder sobremayoritario. Exdiputada, ¿usted cree que la lectura es acertada, decir que el presidente Petro está en plan, o que Colombia como Estado está en plan de lavarle las culpas a Nicolás Maduro en el exterior? Yo creo que el presidente Petro y su gobierno, su promesa, tiene transversal, pasa por Caracas, pasa por Venezuela. Él necesita que Nicolás Maduro tenga legitimidad en el mundo. Hoy no la tiene, hoy no existe esa legitimidad. ¿Por qué necesita que exista legitimidad en quien esté en Miraflores? Porque en Venezuela están los principales jefes del ELN. Y para lograr la paz en Colombia, la paz total, que es un planteamiento público y notorio del gobierno del señor Petro, requiere de un actor que hoy vive en Venezuela, que se llama el ELN. Entonces, es necesario en los intereses individuales del gobierno, el modelo de Petro, lograr legitimidad en Miraflores, si es Maduro o si es otro actor. Y necesita que el ELN cumpla con las intenciones de lograr una paz total. Venezuela no es un problema solo de los venezolanos, creo que eso ha estado comprobado en los últimos años. El problema de los venezolanos, del problema de Venezuela, transgrede al continente, desde Canadá hasta la Patagonia. Por el deslave humano, estamos hablando de 7 millones de venezolanos, no lo decimos nosotros, lo dice Naciones Unidas, pero también por las repercusiones económicas que ha sido para el hemisferio que Caracas, que Venezuela se haya convertido en un estado forajido, en un estado fallido, donde no hay democracia, donde no hay instituciones, donde no hay respeto a los derechos fundamentales. Entonces, creo que la intención, insisto, partiendo de la buena voluntad, creyendo que lo motiva una buena voluntad, o convencida de que puede ser una buena oportunidad esta cumbre que comienza en Bogotá, se entienden los intereses. Los intereses de Estados Unidos, económicos, los intereses políticos de Petro, pero que en todos esos mar de intereses que cada quien tiene, pues también se coloque en la agenda de esta cumbre que comienza hoy con 20 países, los intereses de los venezolanos. La cumbre tenía el título como nombre Cumbre sobre la situación política de Venezuela. Ahí creo que todos concordamos, la solución del problema de la crisis de Venezuela es política. ¿Usted cree que el proceso es de democracia o de más democracia en Venezuela? Yo primero le digo públicamente al presidente Petro que no copie la narrativa del dictador de Venezuela, porque eso no lo eleva en el concierto internacional. Maduro no lo reconoce nadie y no tiene legitimidad internacional. Decir que las sanciones son la causa es tener una lectura errada de lo que ha sucedido y lo que sucede en Venezuela. Las sanciones son una consecuencia. Nadie quiere que hayan sanciones, pero nadie quiere que haya violación de derechos humanos, nadie quiere que haya persecución. Las sanciones son a individuos que han violado derechos humanos en Venezuela y hay en el sistema de Estados Unidos, y creo que aquí hay que resaltar lo que dijo el representante, que Estados Unidos esté en este proceso es importante, porque Nicolás Maduro, su cabeza tiene precio en Estados Unidos, no es cualquier cosa. Entonces, si, insisto, han existido 15 procesos de diálogo y conversación en la última década. Puedo equivocarme por años. Camila, ya quiero decir una cosa con respecto a lo que plantea aquí nuestro análisis internacional. Y esa es una visión centrista, y muy centrista desde el punto de vista de la política colombiana, casi que pastranista. Pensar que Petro promueve un encuentro sobre Venezuela en Colombia es lavarle la cara a un presidente, es un tema absolutamente sesgado, y minimizarlo a eso. Cuando uno habla, por ejemplo, de abrir la frontera con Venezuela, es pensar en dos pueblos que viven en un solo territorio que se encuentran, y de eso tendríamos que hablar. Pero hablarlo aquí desde el Parque La 93 en Bogotá es muy fácil. Pregúntale a la gente de la Parada Norte de Santander o a la gente de La Fría en Venezuela en qué situaciones están viviendo cuando somos los mismos. Y cuando en el gobierno anterior, un gobierno atravesó unos containers en los puentes, hizo un concierto para tumbar a Venezuela. Esos contenedores lo puso la Guardia Venezolana. Pero ellos cerraron la frontera. Para tumbar a un presidente con un concierto. Entonces, yo prefiero 10.000 veces más, 1.000.000 de veces más, una cumbre en favor del pueblo de Venezuela en Bogotá que un concierto para tumbar a Maduro. Yo creo que ese es un escenario político internacional y mundial. Y Petro lo dijo en los Estados Unidos. Venimos a trabajar
Pero por la esta cumbre no se democracia, trata, esta por cumbre la no se libertad y trata por la de lo paz. mismo, pero de una forma distinta, buscar la salida de Nicolás Maduro. No es igual, no es igual. No podemos comparar un concierto con una cumbre de delegados de estados para hablar sobre la situación de Venezuela. Pero, Nosotros no podemos seguir siendo impasivos en América Latina a la situación de Venezuela. Y los principales amigos y hermanos de Venezuela somos los colombianos, y el presidente Petro lo ha abanderado y lo seguirá abanderando. Yo creo que eso hay que resaltarlo, no que lavar la cara de Maduro, es otra discusión que tendríamos que minimizarla. Esa se la deberíamos dejar a Pastrana, que es un escenario de baja política que se hace desde Bogotá sin conocer, sin Pero reconocer la frontera. yo quisiera hacer una precisión primero. Digamos, por ejemplo, el tema de los containers y eso fue el gobierno venezolano Bueno, pero el que eso no es lo mínimo. permitió, pero tú lo citaste, el gobierno Pero eso es lo venezolano mínimo. fue el que no permitió el paso. Y quien rompe las relaciones diplomáticas es Venezuela, no es Colombia. Y es que eso siempre ha sido una imprecisión que se ha hecho culpando al gobierno colombiano. El gobierno de Venezuela rompe relaciones internacionales con Colombia y ahí es donde se desata la crisis. Adicional, yo sí comparto que tengamos lazos comerciales y lazos económicos con Venezuela. Inclusive trato diplomático, porque uno tiene que estar en la capacidad de poder hablar con quien piensa diferente o con quien ideológicamente también está acorde. Pero hay una situación particular. Tener relaciones diplomáticas con un país no significa compartir o permitir que se cumplan acciones que no son democráticas, porque si se vamos a cumplir el sistema interamericano, tenemos que ser respetuosos Pero con el la presidente democracia. Petro le pidió a Nicolás Maduro volver al sistema interamericano de Exacto. derechos humanos. Es decir, allí me Claro. pierdo porque el presidente Petro se aísla o por lo menos se separa de las violaciones de derechos humanos Es en que, María Venezuela. Camila, a mí me parece importante establecer dos cosas. Venezuela se retira del sistema interamericano de derechos humanos, el presidente Petro lo invita a que se reincorpore, lo cual me parece válido. Lo que me parece preocupante es que la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos tengamos que reajustarla para que países que no son democráticos o no les gusta tanto la democracia quepan en el sistema, que esa es la invitación del presidente Mire, Petro. yo creo que, insisto, no podemos borrar el contexto y borrar la historia reciente. En la comunidad internacional, desde el Papa ha querido y ha buscado que en Venezuela haya una salida bajo una conversación, un acuerdo, una negociación. Quien se ha parado de la mesa, pateado la mesa, violado los derechos, quien tiene hoy el juego trancado, no son los sectores democráticos, es Nicolás Maduro y lo que representa Nicolás Maduro. Y si quien eso es debe así, destrabar, hoy el mayor intento de esta cumbre y del señor presidente de Colombia es hacer entender a Nicolás Maduro que tiene que haber una elección justa, libre, transparente en el 2024, que se deben respetar los derechos humanos, que no se debe perseguir a nadie por pensar distinto, que no se debe perseguir a ciudadanos comunes solo por tuitear o solamente por levantar la voz por un derecho de salario digno. ¿Usted cree o qué le hace pensar si aquí ha mediado incluso el Vaticano? Se ha metido, usted me dice, son 15 negociaciones, diálogos. ¿Qué le hace pensar que esta vez va a ser diferente y que por lo menos va a haber algún final feliz en la negociación con Nicolás Maduro? Yo espero y anhelo como venezolana, como desplazada, como refugiada, que en mi país vuelva la democracia. Si vuelve la democracia, volvemos los venezolanos. Pero hay a algún Venezuela. elemento adicional que usted le permita, ese pálpito que usted que puede medir y que ha estado involucrada en la política venezolana y que conoce esas negociaciones, que le diga que esto comenzó bien y que puede terminar en algo positivo para Venezuela? Creo que la conversación entre Biden y Petro, algo diferente tiene que haber. Creo que ese es el primer elemento diferencial. Creo que, insisto, si esta cumbre, si esta iniciativa del presidente Petro falla, el daño no solamente es para los venezolanos, el daño es para América Latina. El daño va a seguir siendo migrantes caminando por todas las fronteras. Vamos a seguir repitiendo noticias como venezolanos calcinados en una celda de migración en México o venezolanos tirados al mar del Caribe cuando intentan salir de San Andrés para llegar a las costas de Estados Unidos. Es decir, las consecuencias se cuentan en muertes. Yo entiendo las cercanías ideológicas de Petro con Maduro. Las pueden existir. El problema aquí es transversal. Si en Venezuela no hay democracia, hay daños para Colombia. Y yo Sí, quisiera... allí es donde hay que apuntar a que en Venezuela vuelva la democracia y vuelva a existir un sistema de respeto a los derechos humanos. El juego hoy lo tiene trancado, parado, paralizado
Nicolás Maduro, no los factores democráticos. Representante, ¿usted cree que esa cercanía, esa intervención de Estados Unidos, de incluso interesarse mucho más, tal vez pareciera, en la discusión sobre Venezuela, es un buen indicador, un pálpito que usted le puede indicar que esto va a salir bien? Yo creo que es un gran indicador, porque sentarse en el Salón Oval de los Estados Unidos y que uno de los puntos que llevó el presidente Gustavo Petro sea hablar sobre democracia, sobre libertad y sobre paz, incluye no solamente a Colombia, sino las relaciones con Venezuela. Y el hecho de que se convoque en Bogotá, no que se convoque en la frontera un concierto para tumbar a otro presidente, sino en Bogotá, con la presencia de muchos países que tienen intereses comerciales, políticos y sociales con Venezuela, es la mejor señal que vamos en buen camino. Y yo creo que esa cercanía, claro que ayuda mucho. No es igual pararse en la frontera a pedir que se caiga el presidente del otro lado de la frontera, a reunirse en Bogotá, en la Cancillería, en el Palacio de San Carlos, a hablar como jefe de Estado para tender representante, una negociación. Lo interrumpo país. para hacerle varias aclaratorias. Yo fui parte del proceso del 2019 y el 25 de abril, el 25 de febrero del 2019 hubo una cumbre en Bogotá del presidente donde vino el vicepresidente de Estados Unidos. Claro, cumbres han habido, intenciones han habido y no puedes decir que un concierto fue porque es mentira. Entonces no caigamos en narrativas que no son. No caigamos en narrativas que no son. Son dos posiciones completamente diferentes. Una cosa es reunirme para pensar cómo derroco un gobierno del otro lado de la frontera a pensar cómo ayudamos a un pueblo que es el pueblo de Venezuela. Son dos enfoques diferentes. Son dos enfoques completamente diferentes. Pero ¿cómo se derroca un dictador como Nicolás Maduro con un concierto? Bien, preguntémosle a Duque. Esa fue la osadía de Duque, hacer un concierto para tumbar a Maduro. Pero sentarse para, entre todos, ayudar a construir una salida para Venezuela es lo más progresista y democrático que ha hecho Petro de liderazgo internacional. Otra cosa es reunirse con vicepresidentes o con otros interesados a nivel internacional en tumbar a Maduro. Pero yo Fíjense quisiera... que son dos discusiones diferentes, no es lo mismo. Juan. Pero bueno, yo quisiera, digamos, también hacer una acotación. Y es que, digamos, por ejemplo, estamos hablando de la verdadera voluntad del presidente Nicolás Maduro para que esta cumbre triunfe. Una de las condiciones es que se descongelen 3.200 millones de dólares que están en los Estados Unidos y que ellos no tienen control. Y el presidente Maduro dice que es un inamovible, lo que me invita a mí a pensar que su verdadero interés no es destrabar los diálogos con la oposición, sino el interés económico que hay detrás de eso. Por eso yo siento que tenemos que tener mucho cuidado, que en la política lo que parece ser a veces no es. Y con base en el concierto a mí se me hace que esos son temas simbólicos, pero el presidente Duque puedo decir que no hubo una acción real de querer tumbar un presidente. ¿Usted cree, representante, quiero volver a una frase de Juan, de que hay una discriminación? Es cierto que hay una fractura, hay una división, no sé si usted tiene la misma lectura, doctora Gaby, en la oposición en Venezuela. Hay unos fracturados, los que vinieron y los que no están, digamos, representados tal vez en esta mesa. ¿Usted cree que hay discriminación del gobierno del presidente Gustavo Petro? Para que entremos a hablar de Juan Guaidó y lo que ocurrió alrededor de Juan Guaidó en las últimas horas, ¿hay discriminación del gobierno Petro hacia la oposición en Venezuela? Yo creo que tenemos que pensar es la conferencia convocada en Bogotá con países amigos. Es para tender un lazo, para un puente con el Estado de Venezuela para superar la crisis que pueda tener. Las discusiones políticas internas, de divisiones internas, hace parte de la lógica política de un Estado que es Venezuela. Entonces, en esas discusiones internas de cada país no podemos meternos. Que una cosa es la posición de Maduro, esa es otra discusión. La discusión aquí es sobre la conferencia sobre Venezuela que se hace en Bogotá y vamos a ver cuál es el contenido del resultado del comunicado final sobre Venezuela, que debe salir de acá. Que el tema de Guaidó fue alguien que algunos catalogaron o lo asumieron como jefe de Estado cuando el poder real lo tenía el régimen político de Maduro en Venezuela. Más que era como un presidente imaginario en un país imaginario que entraba a escondidas por las fronteras. Es decir, es otra discusión. La discusión en ese momento y ahora es quién ostenta el poder real en Venezuela. Y lo dijo el general en el otoño del patriarca, cuando le preguntaron qué es el poder. Puso en su mano una canica y dijo, el poder es como esto, ¿se tiene o no se tiene? Juan Guaidó era incómodo a las luces de esta cumbre que se está desarrollando en Colombia, ¿era incómodo para el gobierno de Colombia? No es que sea incómodo, es que no estaba en el escenario de la discusión. El escenario de discusión es Estados Unidos, el Estado colombiano y otros 19 estados sentados a la mesa. Yo creo que hubo en la
¿Qué sabe usted de Juan Guaidó? ¿Qué pasó con el líder Creo político? que de parte del gobierno del presidente Petro hay un mal manejo a esta presencia de Juan Guaidó en Colombia. Juan Guaidó representa un partido de los factores democráticos. Podemos discutir y debatir 1000 programas, cuál fue su rol en los últimos años, buena, a favor, en contra. Pero él es hoy un dirigente, un precandidato al proceso de primarias que hay en octubre entre todos los sectores de la oposición, es un actor, es un actor. El mal manejo que hubo de parte y las contradicciones en las propias declaraciones públicas en las últimas horas, llámese tweets o comunicados de Cancillería, de Migración, del presidente, dan a un mal manejo. No sabemos si hubo teléfonos desde Caracas a Bogotá en esas horas entre el domingo y el lunes. Solo Juan Guaidó y Petro pueden responder eso porque fueron los actores, pero no reconocer a Juan Guaidó como un actor de los factores democráticos es una mala señal del gobierno de Petro, que busca ser mediador y que busca lograr una resolución concreta. Insisto, diálogos, cumbres, procesos, han comenzado muchos. La verdad es que nadie ha dado, ningún proceso ha generado resultados. Hoy el anhelo es que hayan resultados, pero si se parte desde un principio de calificar o de establecer una oposición A, oposición B, oposición C, estamos mal. No pero hay una lectura clara. usted habla, exdiputada, de un mal manejo del presidente Petro y quisiera del gobierno, que lo encabeza, por supuesto, el presidente Gustavo Petro, y él dice que simplemente entra con su pasaporte refiriéndose a Juan Guaidó y pide asilo. Con mucho gusto se le hubiera ofrecido que no tenía que entrar de manera ilegal a Colombia. Creo que el presidente Petro y el desde la Casa de Nariño no se leyó el comunicado que Juan Guaidó colocó el lunes a las 6 de la mañana, me puedo equivocar por horas, hora Bogotá, en sus redes sociales. Él dice: quiero hablar en el marco de la cumbre con las distintas delegaciones, incluyendo el gobierno de Colombia. El canciller desde Washington dice públicamente: vengan todos, vamos a hablar con todos. Creo, insisto, que hay un mal manejo, pero yo quisiera hoy decir públicamente que este evento no dañe el fondo, y el fondo es lograr una solución Juan Guaidó, importante. para efectos migratorios, ¿podía salir de manera legal de Venezuela? No podía ser. No podía salir. No puede salir. Quisiera... Juan Guaidó tiene desde el 2019 una salida, una provisión de salida de Venezuela, y no podía ser, o sea, no podía llegar de un vuelo Caracas-Bogotá, eso no podía pasar. Ingresó, ¿cómo ingresó? No tengo los detalles. Bueno, ingresó como 1.800.000 de venezolanos por trochas, como muchos los han hecho, saliendo, huyendo del régimen de Nicolás Maduro. Juan. Pues bueno, yo también quería complementar, yo tuve la oportunidad en un espacio de opinión también de estar con Juan Guaidó, y siento que el tono con el que yo lo escuché, sentí un demócrata, lo sentí muy tranquilo, lo sentí sereno, y él quería efectivamente participar en la cumbre que fue excluido. Y es que para nada es mentira. Si nosotros queremos tener éxito, ¿cierto?, tenemos que reunir a todos los actores de la oposición, grandes, pequeños, medianos, en fin. Pero aquí, evidentemente, se excluyó a un actor importante, igual que a María Corina Machado, pero llama la atención... Pero el partido de Juan Guaidó tiene asiento en esta cumbre. ¿Estuvieron reunidos con el presidente Gustavo Petro? No, porque es que los que estuvieron, es que los actores que estuvieron... El partido de Juan Guaidó no estuvo en la reunión del sábado. Hay actores en Venezuela, actores de la oposición venezolana, que no estuvieron en la mesa de Hato Grande. Y eso hay que tenerlo claro. Entre esos, lo que representa Juan Guaidó. Y a mí me llama la atención una cosa: cuando Juan Guaidó entra a Colombia, como entra, porque tenía que huir de Venezuela, porque es un perseguido político, el trato que se le da con las palabras desafiantes del canciller, que dice que tendrá que asumir consecuencias, no es una actitud demócrata de protección a una persona que es perseguida políticamente hablando. Si bien no lo hubieran recibido hoy, porque hoy no estaban las partes no estaban en la cumbre, sí tenía que darse un escenario y una protección, porque es que él salió huyendo porque amenazaron a la familia, lo amenazaron a él y lo sacan del país. Y es que él mismo lo dice. Aquí hay una cosa que no podemos, que no quede la duda. El Estado colombiano siempre ha sido defensor y protector de todos los venezolanos. Aquí está una compañera... Pero una excepción. Que lo sabe, que lo está ocurriendo. Segundo, fue acompañado y conducido, y como él pidió, se montó un avión y se fue a los Estados Unidos. Y el Estado colombiano lo protegió. Aquí nosotros no desprotegemos a nadie, y hay un estatuto para proteger a los venezolanos. Entonces no pongan entredicho eso. Segundo, quiero leer un trino del presidente Gustavo Petro. El Estado colombiano obviamente convocó a otros estados, y en ese escenario recibió a miembros de la Comisión de la oposición venezolana. Pero el tema de la oposición venezolana tiene que definirlo los venezolanos entre ellos. ¿Quiénes son sus voceros? Entre ellos.
Aquí Corina Machado dijo que no estaba de acuerdo con eso, pero tiene que definirlo entre ellos, no el Estado colombiano decir, oiga, no, quiero que sea Juan Guaidó cuando lo recibieron aquí como jefe de Estado en la Casa de Nariño. Pero es que la avenida... Eso tiene que definirlo son los venezolanos, los partidos políticos venezolanos y los actores venezolanos, no nosotros. Pero el canciller, quiero que escuchemos, si me ayudan, Quique, por favor, con la declaración nuevamente del canciller Álvaro Leiva en Venezuela, en Estados Unidos, corrijo, haciendo la aclaración, haciendo el anuncio de que todos los sectores, toda la oposición estaba invitada a participar en esta cumbre, en estos diálogos a propósito de lo que ocurre entre Venezuela y Estados Unidos. En 2 días, oye, a todos los partidos de oposición se les va a garantizar lo que vamos a hacer el 25 en cabeza del presidente es abrir oportunidades para todos los sectores. Ahí lo escuchó, representante Landines. Y quiero además agregarle un trino del presidente Gustavo Petro. Le preguntaba si para el gobierno del presidente Petro la presencia de Juan Guaidó es incómoda. Ese trino que usted está viendo en pantalla es el trino donde él dice que con mucho gusto le hubiera ofrecido pasaporte, que le hubiera ofrecido algún tipo de asilo si lo hubiera pedido, pero hay un segundo trino del presidente Petro que dice, abro comillas, obviamente un sector político quería perturbar el libre desarrollo de la conferencia internacional sobre Venezuela. ¿Juan Guaidó era un agente perturbador de disturbio para esa cumbre que se está desarrollando en Colombia? Es decir, si el presidente Petro plantea esto en un trino, de tener otra información que nosotros no tenemos, otra información. Y yo creo que el presidente Gustavo Petro, como lo ha dicho hoy, ha sido respetuoso de la condición de los venezolanos tan dramática y tan difícil. Aquí la compañía es refugiada en Colombia. El Estado colombiano le ofreció refugio a una diputada venezolana y a más de 2 millones de venezolanos, que muchos de esos 2 millones de venezolanos que están en Colombia eran hijos o nietos de inmigrantes colombianos que estaban en Venezuela. Y muchos entraron por trocha, claro, como muy seguramente lo hizo el señor Guaidó. Pero alguien que funge, yo no creo que sea el representante de la oposición venezolana, de un sector de la oposición venezolana. Es uno de los representantes. De un sector. Creo que los diplomáticos, como por ejemplo pedir el asilo en Colombia, Colombia es el país más garante y el que creó la figura del asilo político en el mundo. Yo creo que se olvidará el presidente, lo ha dicho. O sea, pero yo creo que venir a asumir, es que están lavando la cara del dictador Maduro, es que no me dan permiso. Yo creo que ese es el escenario para desviar la discusión. Representante, yo creo que aquí lo importante es hacia mañana. No nos quedemos en el ayer. Creo que es el llamado público al gobierno. El gobierno de Colombia tiene un embajador en Venezuela. El gobierno de Colombia debe de tener una radiografía clara de lo que está sucediendo en Venezuela. Yo lo invito al gobierno colombiano, si de verdad quiere levantar las banderas, más allá de la narrativa, de discursos, de titulares, de lograr una salida real de la crisis venezolana, que desde la Embajada de Colombia en Venezuela se converse con todas las partes, que no haya sesgo, no solamente de los actores partidistas, de la sociedad civil, de los medios de comunicación, de las víctimas. En Venezuela hay 300 presos políticos hoy. O sea, Colombia tiene una oportunidad de oro, el gobierno colombiano tiene una oportunidad de oro para crecer ante esta crisis y realmente lograr resultados. Es lo que anhelan los venezolanos, resultados, más allá, insisto, de comienzos. Comienzos han existido en una década, decenas. Queremos lograr resultados, que no haya más desplazados en Colombia, venezolanos, que no haya más solicitantes de refugio, que no haya que crear estatutos de protección en ninguna parte, sino realmente lograr que en Venezuela exista instituciones. Aquí el juego y la pelota la tiene Nicolás Maduro en Miraflores. Si sigue persiguiendo y expulsando, hoy en esta cumbre debe salir que se le garanticen los derechos civiles y políticos a quien aspira a ser presidente de Venezuela. Juan Guaidó es precandidato. Si la verdadera cumbre tiene resultados, Juan Guaidó, Capriles, María Corina, todos los 10, 9 precandidatos que hay hoy, deben hacer campaña en estos próximos meses en Venezuela sin que los persiga el SEBIN, sin que se les allene su casa, sin que tengan peligro por decir alguna denuncia pública ante lo que representa Nicolás Maduro. Entonces, creo que hay una oportunidad ahora. Hay un mal manejo. Ayer, pensemos en mañana que en Venezuela se respeten los derechos humanos de todos los venezolanos, pero se respeten los derechos civiles y políticos de todo aquel que quiera llegar a Miraflores en una contienda electoral real. Esos deben ser resultados claros. Y no olvidar, yo celebro que el presidente Petro continúe la política migratoria que no nació en el gobierno pasado, que tiene 2 gobiernos atrás, que es de protección y resguardo para los venezolanos. Juan.
Sí, algo pequeño. Digamos, por ejemplo, para mí sí me parece que para el gobierno Petro sí era incómoda la presencia de Juan Guaidó, por eso el trato que se le dio, la desprotección, porque si nosotros somos tan garantistas como se sugiere acá, pues nosotros hubiéramos protegido a Juan Guaidó y le hubiéramos dado la posibilidad democrática de lo que estaba solicitando. Pero el presidente Petro dice, yo parto de la base, quiero creerle al presidente Petro, dice que tenían un acuerdo para que Guaidó viajara a Estados Unidos. Claro, eso es lo que se dice, pero cuando Juan Guaidó pisa Miami, lo primero que dice es que sintió el temor y la persecución en Colombia de lo que está viviendo en Venezuela y hace un llamado y alerta que la institucionalidad en Colombia podría estar en riesgo. Y entonces ahí es cuando uno saca la conclusión de lo que le tocó decir aquí en Colombia y lo que libremente dice en Miami, es decir, de pronto no puede opinar libremente en Colombia, que es preocupante. Senador representante Landines. A Juan Guaidó se le acompañó, se le brindó la seguridad en este país por parte de las fuerzas del Estado colombiano, se montó un avión y llegó sano y salvo a los Estados Unidos. Entonces no, que se sintió amenazado, que se sintió vulnerado, está en Estados Unidos y el presidente propio lo dijo, yo le quiero al presidente de la República, hizo que se llevara, según ese acuerdo, a los Estados Unidos. Yo creo que ahí hay que dejarlo eso muy claro. Y segundo, estoy de acuerdo con nuestra diputada, lo importante es cómo construimos esas elecciones democráticas, cómo construimos la mejor Venezuela, la Venezuela de los 80, de los 70, que están en mis recuerdos y nuestros recuerdos de la vida, porque es un gran país, pero eso no se hace poniendo un muro imaginario. Petro tiene una oportunidad de oro, eso no se hace haciendo concierto en la frontera para tomar el país. Usted que milita en su partido, mire, tiene una oportunidad de oro. En Estados Unidos, en Washington, hay un embajador del gobierno de Colombia, ¿cierto? Guaidó está en Colombia, en Estados Unidos ahora, mañana. Reacomodemos, aceptemos y impulsemos lo que debe hacerse. Guaidó es un actor, representa un factor. Y hay otros más, insisto. De Juan Guaidó estamos hablando. Pero es que el problema es la elección. Para que exista candidato, me tengo que ir a comerciales. Estamos en Zona Franca hablando de Juan Guaidó, lo que ocurrió alrededor de su salida hacia Estados Unidos. Llegó a Miami declarando que sintió miedo en territorio colombiano luego de ser conducido por agentes, por funcionarios de Migración Colombia. Se mete en la discusión el presidente Gustavo Petro diciendo que si hubiera pedido asilo político, cómo no, con mucho gusto se lo hubiera dado. A propósito de Juan Guaidó, el ex senador colombiano Gustavo Bolívar, desde su cuenta en Twitter, le hizo ayer una promesa al líder opositor Guaidó. Dice él que Colombia le serviría de lugar para reunirse con la diáspora venezolana y ha sido, como no, uno de los twitters que más ha expirado rápido en la historia tal vez de esa red social, porque rápidamente salió dando declaraciones desde el exilio, que parece ser su nueva condición. Hacemos una pausa, estamos en Zona Franca, ya regresamos. Estamos de regreso esta noche de martes hablando en Zona Franca de Venezuela, del líder opositor Juan Guaidó, que salió con un morral de Colombia hoy, dejó este mensaje desde sus redes sociales. No se sintió, dice él, bienvenido en la cumbre Venezuela que se está desarrollando en Bogotá. Lo cierto es que no estaba él invitado por el gobierno del presidente Gustavo Petro, que es el anfitrión de este encuentro que reúne 20 países, cancilleres de diferentes países que intentan buscar y mediar en la crisis que se vive en el vecino país. Me están sacando de Colombia. La persecución de la dictadura se extendió lamentablemente hoy a Colombia, lamentablemente, cuando fue el canciller Leiva que invitó a escuchar a la oposición y viene precisamente a llevar la voz de millones que quieren un mejor país, que quieren una solución, que quieren recuperar a su familia, que quieren recuperar definitivamente la dignidad, y precisamente por eso voy a un vuelo comercial a los Estados Unidos, por las amenazas a mi familia, a mis hijas. Representante Heráclito, si hay un error, si fuera cierto que hay un error en el tratamiento a la oposición, ¿usted creería que una alternativa sería una corrección, que Juan Guaidó regrese a Colombia y participe de estas conversaciones? Yo creo que cuáles son los actores políticos en la oposición en Venezuela, quiénes son, cómo están actuando, y son ellos quienes deben definir quiénes los representan. En el pasado tal vez Guaidó representó un sector, o a todos no lo sabemos, pero son los venezolanos, los dirigentes políticos venezolanos quienes deben escoger sus voceros. No he visto a María Corina Machado, a Capriles, que son líderes muy significativos, muy representativos de la oposición en Venezuela, rechazar los diálogos, solidarizarse con Guaidó. ¿Eso no les dice algo o no debería decirle algo al gobierno del presidente Gustavo Petro? Eso nos dice que hay una posición política en Venezuela que da sus opiniones, pero son ellos quienes
de acuerdo a su libre autodeterminación, definir sus vocerías en relación con este tema que está pasando en Colombia, que es la cumbre. No el Estado colombiano decir quién es su vocero y quién no, quién es su representante y quién no. Eso deben definirlo los venezolanos. Y los venezolanos, sus líderes y sus dirigentes Pero políticos ¿cómo lo deciden venezolanos. los venezolanos en un país donde se está reclamando libre democracia o más democracia o democracia? Para eso es esta cumbre, para trabajar por la democracia, por la paz, por la libertad. Y yo creo que sentarse a la mesa con 19 cancilleres, sentarse a la mesa con delegados de los países más importantes del mundo para acompañar a eso en Venezuela es un avance importantísimo. Y ahora, como dice nuestra diputada, lo que viene, y todos queremos que salga bien, todos, desde Colombia y desde Venezuela, sobre todo los venezolanos, que esto salga bien. Juan. Claro, y es que es importante, digamos, que se aproveche esta oportunidad, como bien se ha expresado, es una oportunidad de oro, pero yo sí, contrario a lo que se está sugiriendo, sí opino que Juan Guaidó debería regresar al país y tener todas las garantías, y María Corina Machado, y todos los actores de la oposición. Es decir, Colombia no dice quién viene, pero sí dice quién no viene. Entonces sí estamos interfiriendo en la política doméstica. Entonces, o somos un actor relevante, o vamos a interferir o no vamos a interferir, pero nos ponemos de acuerdo. Pero para unas cosas sí tenemos doble moral y sugerimos quiénes pueden estar. Si el presidente tiene esa convicción, el presidente Gustavo Petro, de dar todas las garantías constitucionales y legales para que se lleve a cabo este diálogo, que estén todos los actores, que Juan Guaidó regrese al país. Eso sería un acto de grandeza. María Corina Machado y los demás líderes de oposición no necesariamente tienen que ser los más grandes o los más representativos ahorita, tienen que ser todos los que consideren que tienen que venir aquí a decir algo en contra de la dictadura del presidente. ¿A quién representa Juan Guaidó, exdiputada Arellano? Representa un partido político que es una realidad, en las últimas elecciones que existieron unas garantías, fueron las elecciones del 2015, que reconoció la comunidad internacional, y ellos representan, son una fuerza, no sé si grande, pequeña, mediana, son una fuerza, es un actor, Guaidó es un actor. Negar eso es no conocer la realidad de Venezuela y partir de falsas premisas. Aquí lo importante, yo insisto, en el mañana. En el mañana es lograr que quien tiene que destrabar el juego es Nicolás Maduro. Ayer se fue, y hoy los titulares del mundo están en lo que pasó con Guaidó en Colombia. Pero ayer Maduro desde Caracas decía que él no va a ninguna negociación si no le quitan las sanciones, si no le quitan la investigación en la Corte Penal Internacional. Y eso no está en el marco de la conversación. Aquí le quiero trasladar esta pregunta a usted que se le ha hecho tal vez a algunos venezolanos, compatriotas suyos que han pasado por esta mesa. ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Para preguntarle qué tiene que ser primero, si levantar las sanciones o más democracia, que es el pedido del presidente Gustavo Petro. Las sanciones son la consecuencia, no son la causa de la crisis. Son la consecuencia del proceso que se ha vivido lamentablemente en Venezuela. Lo primero que debe haber, insisto, es que Nicolás Maduro respete los derechos humanos. Quien tiene que dar muestra de buena voluntad es Nicolás Maduro. Hay oportunidades. Una oportunidad es liberar a los 300 presos políticos que existen hoy. Eso es una cosa que sucede en horas. 2, que no haya más persecución política a los distintos actores democráticos. Aquí todos los precandidatos que han asomado su nombre hoy a querer hacer o contarse en las elecciones primarias de la oposición o querer ser presidente de Venezuela en la elección del 2024 son víctimas de persecución, de sesgo, de insultos, de amedrentamiento. O sea, en Venezuela no se respeta. En Venezuela no hay una campaña electoral como la existió en Colombia en el año pasado. No existe, no hay garantía, no hay un poder Si hoy electoral. Venezuela fuera elecciones, ¿quién es la cara para enfrentar a Nicolás Maduro? Eso tiene que pasar por un proceso donde haya un registro electoral, donde haya instituciones. El problema de Venezuela es que la fuerza pública, el poder electoral, el sistema de justicia, todo está coactado por el mismo partido, por el mismo sector. No hay equilibrio, no hay pesos y contrapesos, no hay medios de comunicación. En Venezuela no hay un medio de comunicación como este, donde estamos hoy, donde debatan las diferencias. Eso no existe en Venezuela. Todos los medios de comunicación están totalmente controlados por Miraflores. En Venezuela no hay respeto a la disidencia, no hay respeto a pensar distinto. El fin de semana la Corte Penal Internacional, no lo dice un actor de la oposición, no lo dice alguien que disiente de Maduro. La Corte Penal Internacional sacó un informe donde resaltaba algunos testimonios de víctimas. Una víctima denunció ante la Corte Penal Internacional que fue preso, torturado, y una de las torturas fue desnudado en un salón y que un perro Rottweiler le acabara sus genitales. Eso sucede en Venezuela mientras hoy estamos discutiendo esto. Entonces, el primer paso es respeto a los derechos humanos. ¿Quién tiene que respetar los derechos humanos? ¿Quién tiene que garantizar medios de comunicación? ¿Quién tiene que garantizar una elección justa, libre, transparente, verificable? ¿Quién tiene que garantizar que todos los venezolanos podamos votar, los que están en Venezuela y los 7 millones que estamos afuera? ¿Quién es el que tiene que dar muestras de buena voluntad?
Terrible eso que usted cuenta, doctora Arellano. Terrible. Representante Landines. Sí, yo creo que toda la radiografía que hace nuestra diputada, da la razón de que el liderazgo del presidente Gustavo Petro buscando más democracia, más libertad y más paz para América Latina tiene que ver con ese escenario. Y la conferencia de hoy debe conducir a ese escenario y todos queremos que vayamos hacia allá. Los que somos de regiones de la frontera sabemos de lo que está hablando nuestra diputada porque lo hemos vivido y lo sentimos con familias al otro lado. Y yo creo que tenemos que actuar de manera conjunta. Y cuando hablo de actuar de manera conjunta, no solamente me refiero a los colombianos, sino a los demás países de América Latina. Debe ser un compromiso y un trabajo armonioso entre todos los estados, de México hacia abajo, hasta la Argentina, acompañar este proceso para que haya democracia, libertad y paz en toda la región. Pues yo difiero un poco del tema de más democracia. Es que, insisto, en Venezuela tiene que haber democracia como tal, y es que la democracia la estamos reduciendo al concepto electoral y al voto. El voto es una expresión de la democracia, pero la democracia es el respeto por las instituciones. Como tú bien lo indicas, que haya defensa, que los venezolanos puedan hablar, puedan opinar, puedan hacer política, puedan estar en medios de comunicación, pueda haber un sistema libre, que es lo que no hay. Entonces el presidente Petro se equivoca cuando dice más democracia, cuando la expresión correcta es que haya democracia en Venezuela. Y es que ahí hay una gran diferencia, María Camila. Estamos en Zona Franca, estamos hablando de Venezuela. Se pronunció el canciller Álvaro Leiva, muy incómodo, notoriamente molesto por la presencia de Juan Guaidó. Indiscutiblemente entró, como muchos venezolanos lo han hecho, por pasos ilegales, el que se ha declarado perseguido por el régimen de Nicolás Maduro. Hacemos una pausa, ya regresamos en instantes con esta discusión, con este debate alrededor de la cumbre del encuentro de cancilleres de 20 países intentando dar recomendaciones alrededor de la crisis en Venezuela. No está invitado, por ahí trascendió en algunas redes que yo lo he invitado, yo no conozco a Guaidó, no he tenido contacto con él y naturalmente si no aparece corre riesgos porque entró en forma inapropiada. Estamos de regreso en Zona Franca. Otro de los grandes ausentes a esta cumbre de Venezuela es el líder opositor Enrique Capriles, que se pronunció sobre la no presencia de Guaidó en la cumbre, sobre lo que ocurrió en territorio colombiano. Dice él, entre otras cosas, que se solidariza con Juan Guaidó, su esposa, sus pequeñas hijas, también con los miembros de su equipo. Juan, su reflexión final ya sobre la discusión de esta noche. Bueno, yo creo que aquí lo que nosotros tenemos que ver sobre la mesa es que todavía se puede hacer algo importante en esta cumbre y solo se dará si nosotros logramos que todos los actores de la oposición hagan parte activa de este proceso y adicional, que los consejos que nos dan las 20 delegaciones que están aquí presentes partan de la realidad de que en Venezuela no hay democracia y que efectivamente el gobierno colombiano, que ya decidió liderar esto, por lo menos escuche, porque el presidente Petro ni siquiera escucha a la oposición en Colombia. Entonces, pues me sorprende que sea tan osado de querer resolver los asuntos de otros países, pero ya que estamos en esto, pues hacerlo y hacerlo bien. Toda mi solidaridad con el pueblo venezolano y ojalá podamos recuperar la institucionalidad. Representante Landines. Juan, el presidente Gustavo Petro escucha a todos los sectores en Colombia. La oposición en Colombia tiene todas las garantías democráticas en el Congreso. Todos los partidos políticos tienen sus voceros. Entonces no diga que no escucha a la oposición. Más porque el presidente Gustavo Petro es un demócrata. En segundo lugar, creo que es el momento de asumir el liderazgo latinoamericano y la convocatoria de todos los países de la región para acompañar al pueblo de Venezuela, para acompañar a los hermanos venezolanos que muchos países no se han interesado en acompañar, para que haya más democracia, para que haya más libertad y paz. Pero sí, estamos viendo que los venezolanos transitan por toda nuestra América, sufriendo dramáticamente estas consecuencias. Y el liderazgo del presidente Gustavo Petro, con el acompañamiento de 19 países, es muy importante. Y pensando en el futuro, esto va a salir bien. Eso tiene que salir bien, porque de alguna manera hay intereses, como lo dijo nuestra diputada, económicos, sociales y culturales de muchos países, de muchas regiones, pero especialmente de Colombia. Doctor Arellano. Un proceso de negociación, un acuerdo, requiere tiempo, requiere las partes, pero requiere sobre todo tener claro de dónde se parte y dejar claro, mi petición pública al presidente Petro, a su partido, a su gobierno, es que no asuman la narrativa del dictador,
porque si asumen la narrativa del dictador no van a poder liderizar como mediador de este proceso. Eso es lo primero. Dos, creo que más allá de los errores cometidos ayer, pensemos en el mañana, trabajemos en el hoy para que exista realmente una resolución que sea respetada en esta oportunidad por Nicolás Maduro. Hoy, quien tiene parado todo proceso de negociación en México, quien tiene parado toda conversación, insisto, de los últimos 15 intentos de diálogo, se llama Nicolás Maduro. Quien tiene que respetar la Constitución, y si Petro, y si el gobierno, y si estos 20 delegaciones, y esta cumbre que arrancó el 25 de abril en Bogotá, va camino a lograr una real salida a la crisis institucional, democrática y de ausencia de libertad que no hay en Venezuela. En Venezuela no hay libertad. Por eso digo que yo sí le auguro, quiero y deseo, que creo que es el anhelo de millones de venezolanos, que esto que comenzó en Bogotá termine bien, apegado a lo que está en la Constitución y lo que está en el concierto internacional. Exdiputada, gracias por aceptar este diálogo, por acompañarnos esta noche en Zona Franca. Profesor Juan, un gusto tenerlo aquí. María Camila, muchísimas gracias. Doctor Heráclito, un placer siempre. Muchas gracias, María Camila, por esta invitación y un saludo a mis compañeros. Llegamos al final de Zona Franca, hoy hablando del 16, número 16, es el intento de negociar, de buscarle una salida a Nicolás Maduro, una negociación entre el régimen de Nicolás Maduro, del dictador, y la oposición. Llegamos al final esta noche, los invitamos para que continúe con nuestra programación habitual. Nos dejamos con la tele letal. Hoy Martín de Francisco y Santiago Moure nos traen una invitada especial, la ministra del momento, Carolina Corcho, ministra de Salud, en medio de la discusión de la reforma, la muy discutida reforma a la salud. Que tengan una feliz noche, que descansen.